Aviso importante, no soy asesor financiero. Si quieres comprar o vender criptomonedas es tu responsabilidad. En este video solo te daré una opinión del mercado, lo cual no es una recomendación de inversión. No doy números de WhatsApp ni pido dinero para nada. Ten mucho cuidado. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día martes 4 de abril, son las 8:05 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los $28.600. Bitcoin el día de hoy ha tenido una subida. El día de ayer platicábamos que esto era posible, pero vamos a analizar algo muy interesante que está sucediendo en gráfico diario y que esto no se había visto si no es hasta el día de hoy, y es que empezamos a ver un intento de giro al alza en el MACD. Esto provocado por la subida que está teniendo el precio. Ya les voy a explicar qué significa esto, pero es muy importante que entiendan que la próxima caída de gráfico de 4 horas o el próximo patrón bajista de gráfico de 4 horas sí o sí debe hacernos caer. De lo contrario, si no caemos, posiblemente podríamos tener una divergencia bajista en gráfico diario, otra divergencia bajista, porque la que tuvimos no hizo su efecto. Es decir, nosotros tuvimos una divergencia bajista el día 30, martes 30, y el precio lo que hizo simplemente fue otro rango. Se forma el patrón bajista, el precio no cae y ya empezamos a ver cómo intenta girarse a la alza. Entonces, de momento el patrón alcista de gráfico diario no está confirmado porque todavía le faltaría un poquito más de tiempo, es decir, 2 días, y 2 días es el tiempo que en gráfico de 4 horas deberíamos de ver un retroceso. Es decir, nosotros estamos llegando a una zona de resistencia, la zona roja de Fibonacci Zone. Deberíamos de ver o encontrar rechazo en esta zona. Una vez que nosotros formemos un patrón bajista de gráfico de 4 horas, es decir, nos giremos a la baja con una franja roja, que empiece a cerrar el MACD girado a la baja con franjas rojas, entonces allí tendríamos un patrón bajista que debería de hacernos caer de una buena vez por todas, porque si eso no sucede y nos seguimos manteniendo en rango y se pasa el patrón bajista y se gira a la alza, significaría que habrían pasado 2 días, y en gráfico diario esos 2 días significarían 2 velitas que, como el precio no cayó sino que se mantuvo en rango, nos giraríamos al alza. Empezaríamos a hacer barras rosas sin franja roja, lo que es un patrón de rebote, que para mí este patrón de rebote tiene que darse en una zona de compra para poder operarlo, o para tener más confianza de operarlo. Pero si se llega a dar ese patrón, lo que nos indica es un posible rebote en el precio en gráfico diario, es decir, otra divergencia, porque ya tuvimos una. La primera fue aquí, que hicimos un alto más alto, pero un vallecito más pequeño. Bueno, lo que causa esa divergencia es que el precio retroceda, pero que se siga manteniendo en rango durante el patrón bajista. Entonces forma el patrón bajista, el precio no cae, hace rango, y ahora nos está formando otra vez un patrón de rebote en gráfico diario. Lo que va a provocar es posiblemente un rebote. ¿Hasta dónde podría llegar ese rebote? A precios de 29.800 y 30.400 o 30.500 dólares, más o menos por aquí. Si en dado caso nosotros formamos esa divergencia bajista, sería únicamente un movimiento de liquidación para ya por fin caer. Debería de ser el último. Entonces, después del patrón bajista de gráficos de 4 horas, entonces si en dado caso Bitcoin se gira a la baja en gráfico de 4 horas y después se gira a la alza, yo ya no operaría a Bitcoin a la baja. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos un patrón bajista de gráfico diario, sino que tendríamos un patrón alcista, y la siguiente zona para buscar posiciones a la baja debería de ser después de que haga un nuevo alto, es decir, estamos hablando de los 29.800 y 30.500 dólares. Ahí se le podría buscar una posición a la baja, ya no en este rango, porque ya empezamos a ver un patrón alcista o intento de patrón alcista en gráfico diario, porque aún no está confirmado. No sabemos cómo va a cerrar esa vela, porque de momento lo que estamos teniendo es un rebote de gráfico de 4 horas. Entonces las posiciones a la baja deberían de ser después del patrón alcista de gráfico diario, que ese patrón alcista va a ser después de que en gráfico de 4 horas tenga un patrón bajista. Es decir, estamos hablando que de aquí
a 2 días, si Bitcoin no cae, va a formar otra divergencia bajista a precios de 29.800 y 30.500 dólares. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Bueno, gráfico de 4 horas, el precio está en una zona de venta porque está en una zona roja de Fibonacci Zone, pero de momento no tiene un patrón bajista. De momento no tiene franjas rojas, no se ha girado a la baja, que posiblemente se gire a la baja de aquí a quizás mañana por la mañana, ¿no? Faltarían unas 2 barras de gráfico de 4 horas para ver un patrón bajista. El movimiento no tiene fuerza, en este rango no hay fuerza, por lo tanto un patrón bajista de gráfico de 4 horas debería de ser capaz de hacer que el precio retroceda, porque no hay fuerza de subida, estamos muy por debajo, es decir, tenemos 12 puntos en el ADX, no tenemos absolutamente nada de fuerza en los movimientos, por eso es que estamos en rango. Así que gráfico de 4 horas, cuando se gire a la baja deberíamos de ver un retroceso, porque de momento es alcista, pero una vez que se gire a la baja en gráfico de 4 horas, y si el precio no cae en gráfico de 4 horas, sino que se queda rangueando más tiempo, si no cae dentro de los próximos 2 días, pues entonces vamos a tener esa divergencia bajista en gráfico diario, que yo esperaría que sea la última, para ya por fin ver un retroceso en el precio, ¿no? Es decir, este movimiento debería de ser el último movimiento alcista de gráfico diario antes de un retroceso. Así que mucho cuidado, después del próximo retroceso de gráfico de 4 horas, yo ya no operaría a la baja a Bitcoin en este rango hasta que por fin haga esa divergencia con el patrón alcista confirmado en gráfico diario, porque de momento no está confirmado, pero posiblemente se confirme de aquí a mañana o pasado mañana si el precio pues no cae de aquí. Quiero que vean cómo el Fibonacci Zone ya se va acercando cada vez más, así que después del patrón bajista de gráfico de 4 horas ya no van a haber más posiciones a la baja hasta que el precio llegue a estos niveles, ¿no? Entonces eso para gráfico diario. Gráfico de 4 horas, pues ya lo vimos, estamos en una zona de venta, pero una vez que se gira a la baja se podría tratar de operar en short, pero ya sería el último short. Ya de ahí, si no cae el precio, pues entonces vamos a tener una divergencia bajista en gráfico diario. Así que bueno, gráfico de 1 hora de momento es alcista, pero ya llegando a zonas de resistencia por el gráfico de 4 horas, que de momento también es alcista, ¿no? Pero dentro de unas cuantas horas debería de girarse a la baja y dar un patrón bajista, que ese patrón bajista debería ser el último, para darle un poco de tiempo a gráfico diario a que se forme un rango. Es decir, que el patrón bajista de gráfico de 4 horas posiblemente no haga caer el precio, puede que sí, porque es la última oportunidad para hacer caer el precio, pero si no hace caer el precio, entonces nos vamos a girar a la alza en gráfico diario y vamos a tener una divergencia bajista, a buscar precios de 29.800 y 30.000 dólares aproximadamente. Así que nada, amigos, yo creo que eso sería todo por este video. Espero se haya entendido lo que hemos explicado, espero les haya gustado, les haya servido sobre todo. Si fue así, por favor revienten ese botón de like, suscríbanse al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.